Mira, yo me casé con un colombiano y entonces quisimos vivir acá, en Colombia. Pero siendo psicoanalistas los dos, no quisimos perdernos en las ciudades colombianas, donde sabíamos que íbamos a trabajar más que todo con una cierta clase, ¿no?, que tiene medios para acudir a los psicoanalistas. Y queríamos conocer un medio más, primero un medio que no conocíamos para nada, ¿no?, que sea una experiencia totalmente nueva para los dos. Y entonces los indígenas eran pues una población de elección, ¿no?, para eso. Y bueno, trabajando allá en Francia con poblaciones también extranjeras, migrantes, con personas que tienen todo un sistema de creencia tradicional de otros países, ¿no?, de Antillas, de África del Norte. Después estuvimos trabajando en Nicaragua, entonces también allá conocimos las creencias y las concepciones tradicionales de los nicaragüenses, mucho mestizos e indígenas también. Entonces nos interesó, pues me interesé yo mucho a la antropología y empecé a leer y me interesó mucho todo el sistema social y mágico de los pueblos indígenas. Entonces pensamos que podía ser una experiencia muy interesante conocer a un pueblo indígena viviendo un poco con él. Y entonces propusimos un proyecto de investigación sobre lo que es salud mental en un pueblo indígena. Elegimos los Guajivos un poco por casualidad, porque viajamos por acá, nos gustó el lugar y además hay un poco de textos y hay un especialista francés de la lengua sicuani, entonces pues una convergencia de hechos, ¿no?, que nos llevó para acá. No, ellos tienen manejos, pues si esas prácticas tradicionales pueden sobrevivir, cuando sobreviven, cuando los chamanes pueden trabajar, cuando han superado toda la cuestión evangélica o religiosa católica de prohibición, entonces ellos sí son de una ayuda importante para la gente, ¿sí? Y los indígenas en general pues cuentan mucho con esto, es parte de su vida cotidiana, ¿no? Entonces los que eventualmente se enloquecen, hay casos, claro, pero son más que todo por rupturas en el camino, que tienen que trasladarse a otros lugares de manera un poco brutal, ¿no? Y eso le sucede a los que pasan de un mundo al otro. Por ejemplo, maestros, por ejemplo, gente que tiene que trabajar con blancos o vivir en un pueblo. Entonces, por ejemplo, empiezan a tomar, ¿no?, licor y les afecta mucho. Pero no hay tantos casos, no hay muchos casos. Y más que todo son episodios así como muy transitorios, no hay así, nunca hemos encontrado locos de verdad, locos permanentes. Bueno, Sofía Muller es una persona que tuvo un carisma importantísimo y que entonces desarrolló todas esas ideas evangelistas, aprovechó una situación que era crítica para los indígenas, eso sí, era una situación donde salían ellos de las caucherías, ¿sí? Entonces los indígenas estaban muy maltratados por los blancos, por los colonos, por las fuerzas también armadas, empezaba la guerrilla también a instalarse ahí y estaban pues acosados. Y yo creo que la Sofía Muller y los evangelistas pues se instalaron ahí con ideas así de desquitarse, como de separarse del mundo blanco. Entonces, por ejemplo, ella les prohibía hablar castellano, más bien hablaban inglés, ¿sí?
pero de todas formas ella hablaba la lengua de ellos, entonces rescataron por lo menos esta parte, o mantuvieron esta parte, la lengua. Y a nivel religioso, pues tuvieron que abandonar esos rituales de curación y porque era cosa de diablo. Abandonaron los bailes también, ¿sí? Porque era indecente, que tenía una carga así sexual que era insoportable para ella. Y empezó a hacer los cultos colectivos, los cultos evangélicos, y donde ponía a la gente a cantar y a aplaudir, ¿no? En comunas, y hombres de un lado, mujeres del otro lado. Y ellos se pegaron a ese nuevo culto, ese nuevo ritual, porque era colectivo, porque era dentro de ellos, no está comprometido con los blancos, con los colombianos. Y lo del alcohol, por ejemplo, que prohibió alcohol y tabaco, también les salvó, pues ellos entendieron que podía ser una cuestión positiva para ellos, ¿no? Porque con el licor ellos se emborrachaban y entonces no se podían defender. Y eso era una manera de defenderse, de aplicar esos preceptos. Entonces ella cayó en el momento que ellos necesitaban que alguien los reuniera alrededor de un ideal común nuevo, ¿sí? Pero entonces lo que pasó es que ellos perdieron los fundamentos, o se alejaron de los fundamentos de la cultura. Y en este momento lo interesante parece es que con los nuevos, los jóvenes, ellos se rebelaron contra los padres. ¿Por qué será eso? Yo creo que con la escolarización más que todo, ¿sí? Los hijos de pastores y los hijos de líderes empezaron a estudiar en la misión. La misión se alejó también de esas prohibiciones tontas, y ellos, pues por lo menos aquí en Santa Teresita, la misión montfortiana hizo como un esfuerzo, o tuvo que hacerlo, yo no sé en qué condiciones, pero un esfuerzo hacia el rescate de la cultura. Entonces ellos volvieron a aprender cosas, artesanía, pues la primera, y también, como no haya prohibición del licor, entonces volvieron a bailar y a cantar y a tocar música. Esas cosas que estaban prohibidas, por un lado, por los evangélicos, se continuaban de manera escondida en los pueblos que eran en territorios en influencia de misiones católicas. Y eso se regó. Y a los jóvenes siempre les ha gustado bailar, ¿sí? Entonces, ahora son como los militantes del rescate, los que se volvieron profesores, maestros, bilingües, se volvieron los promotores del rescate de la cultura. Pero queda una pregunta importante, es que rescatando la cultura, rescatando los bailes y la música, porque para ellos todavía cultura es baile y música, ¿sí? Es más bien folclore, digamos, ¿no? Pierden algo que es el sentido del ritual, ¿no? El sentido mágico de las cosas. Por eso a mí me parece importante filmar esas cosas y mostrárselas. Tengo también otro pedacito de un ritual de pubertad que filmé. Y esas cosas me parecen importantísimas, porque ahí están los fundamentos de lo que es el pensamiento indígena. Porque con baile, pues no es suficiente, ¿no? Es un soporte. Entonces lo que vemos ahora es que los maestros sí se emborrachan y bailan y cantan y hacen lindas canciones, pero han perdido el contenido. Entonces, ¿será que se puede rescatar ese pensamiento, esa forma de comunicarse con esos espíritus? O sí, porque ellos creen todavía, seguro. En los astros, en las estrellas, leen mensajes así del mundo, de los héroes fundadores. Eso está presente.
Cuando una niña pues va a tener su pubertad, hay un montón de ritos, un montón de prácticas de prevención, de que no se puede desvestir así en cualquier lugar, se puede desvestir, pero antes que se levante el sol, por ejemplo. Después es muy peligroso. Si viene un aguacero, si viene una tormenta, entonces también ellas... pues hay un riesgo que se los lleve el espíritu. Ahí viene la cuestión de la naturaleza. La naturaleza es muy peligrosa para los niños y los que no han tenido pubertad, porque la naturaleza seduce. Lo que pasa con los espíritus malos de la naturaleza es que seducen y se llevan a los niños. No es como la brujería que daña al cuerpo, que daña al interior del cuerpo, del pensamiento, que vuelve loco. En el otro caso es más bien que se los lleven. Y bueno, los rituales, por ejemplo, de funerarios, esos sí son colectivos, de pubertad son colectivos. Y es que no hay lugar para el lenguaje de la subjetividad, eso es increíble. Muy poco hablan de ellos mismos como individuos, como seres que desean por su propia cuenta, ¿sí? Para iniciarse como chamán. Bueno, los dos muchachos que están ahí están tratando de hacerlo. Él, por ejemplo, que nos está explicando el uso del yopo. Es sacado de la mata, ¿no? Y lo dejan secado y lo tienen listo para quemar, ¿no? El polvo, pues ese ya está total, ya está preparado y listo para absorberla, ¿no? ¿Y mezclar? Sí. ¿Con qué? Es con varias cosas, lo que uno quiera, por ejemplo con banano, con miel, cosas que huelan a bueno, ¿no? Bueno, entonces este muchacho ya quiere aprender y es interesante porque de las alas, él ha sido maestro. El papá de él era un forastero en esta zona, andaba, hacía negocio, bueno, se quedó ahí. Y el padre de la señora era pastor evangélico, ¿sí? Entonces ella no ha sido educada en el sentido de la tradición, pero al encontrarlo a él, él tenía un doble mensaje educativo, ¿no? Es decir, su papá, la mamá era evangelista y su papá pues había sido tradicional, había aprendido también de chamanismo. Se cruzó con los evangelistas, dejó en parte su creencia, o pues la dejó de lado, pero después se aburrió de las cuestiones evangélicas, porque decía, pues si yo ahora estoy creyendo en Dios y que Dios no me cambia mi destino, no me cambia mi vida, que ya perdí un hijo, ¿sí? Perdí un hijo, entonces que Dios no nos protege. Y además me siento que voy a morir pronto y no he encontrado a Dios, entonces eso no lo creo. Entonces trasladaron y fueron hasta la parte católica con la mujer, con la mamá de él, y se casaron de católicos. Volvieron a fumar, a tomar aguardiente, entonces ahí se sintieron católicos. Y en esta región, como los curas no prohíben la cuestión del yopo, no prohíben el consumo del yopo, por lo menos no lo recomiendan, pero no lo prohíben, ¿sí? Entonces volvieron a practicar esos rituales. Pues en realidad prohíben el yopo, pero no prohíben el yopo, sino que prohíben las curaciones, los rituales chamánicos, ¿sí? Entonces, pero ellos recuperaron algo que era de bailes y de rituales, muy vinculado a todo el mismo sistema de creencia. No se puede separar el yopo de la práctica chamánica ni tampoco de los bailes y rituales. Pero ellos rescataron un poco de bailes aprovechando el aguardiente. Se emborrachaban y bailaban y cantaban y todo eso. Se emborracha, se desmaya y después
volviendo a las comunidades evangélicas. Entonces les dijeron que no, que eso no era posible, que era cuestiones de diablos, ¿sí? El chamanismo era cuestión diabólica. Y entonces que tenían que dejarlo. Y ellos se encontraron en una contradicción mayor. Y la mujer era hija de evangelista. Entonces, después con los años, la cuestión evangélica pasó, ¿sí? Ya la presión se disminuyó. Y ellos están retomando esas creencias y esas prácticas. Es otra necesidad social también, es que la sociedad occidental es más individualista, la gente necesita hablar, hacer introspección, yo no sé, analizar las cosas al nivel individual. Allá no existe casi el espacio para la palabra individual, pero siempre se ha notado que en las sociedades tradicionales pues la parte de organización social es prevalente, la solidaridad social también. Y el valor místico del sistema simbólico también es un cemento para la comunidad. Entonces este señor es el depositario de esta simbólica. Si él no lo maneja, pues se desbarata la comunidad. Es muy importante esa cuestión, por ejemplo, de la interpretación del chamanismo, del maleficio, porque ubica las alianzas y conflictos, puede dividir, pero más que todo, cuando la comunidad se maneja bien, hay un equilibrio de fuerzas. Si hay un elemento que desequilibra la comunidad, ellos, por ejemplo, valoran mucho lo que es control de su comportamiento, ¿sí? El que insulta, el que grita, no puede permanecer ahí en la comunidad, es peligroso. Entonces tiene que irse más bien. Y el chamán es uno de los que permite precisamente decidir si o orientar si el actor del conflicto tiene que irse o no. Y en esa historia de diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, es muy interesante ver cómo ellos saben que es paludismo, saben que hay que tomar tratamiento. Pero el otro sistema de interpretación es también tan importante como lo de la medicina. Y son dos registros totalmente distintos. Uno es para proteger el equilibrio comunitario, yo creo. Y el otro es para aliviar de unos síntomas de enfermedad, pero que no son el origen del mal. ¿Y cuál es el origen? Una rivalidad, una hostilidad, una agresividad de unos enemigos o rivales de ellos, ¿sí? La historia es muy simple en este pueblo, es que esta familia llegó en un sitio donde desde hace mucho tiempo vivía otra familia, que más de ahí, ¿no? Ellos son del Alto Vichada, bajaron y son como un poco conquistadores ahí, ¿no? Entonces se sintieron mal y seguro recibieron insultos de parte del vecino. Y entonces de ahí nació el proceso de persecución. El trabajo de curación no pasa por la palabra, pero hay también palabras que anuncian o que inauguran la curación antes que empiece, que son, por ejemplo, lo que puede decir la mujer si dice que le sucedió tal cosa, aparte de tal acontecimiento, o que hay tales relaciones en el pueblo. Entonces todo eso ellos lo cuentan. Después el chamán da un diagnóstico. Eso no es psicoanalítico, Dios. Eso no es precisamente el psicoanálisis. Si el psicoanálisis, al contrario, no da diagnóstico, sino que el paciente mismo
va a hacer el trabajo de investigación sobre su historia. El psicoanálisis dice que la curación viene en forma secundaria, ¿sí? Viene encima, que no es el propósito del psicoanálisis curar, sino que es un proceso, un trabajo del paciente sobre sí mismo, un rescate de su historia, un rescate de sus pulsiones, de sus deseos inconscientes, de sus cosas escondidas, ¿no? Hay todo un trabajo de rescate. Eventualmente, cuando puedes manejar, cuando puede uno controlar esas fuerzas escondidas, ¿sí? Si logra controlarla, entonces se puede sentir aliviado. Pero de saberlo no te cura. Lo único que puedes hacer es acostumbrarte, entenderte mejor, entender mejor lo que te pasa. Y entonces te sientes más familiarizado con esos síntomas y los síntomas se vuelven menos extraños y menos pesados. No, tú no puedes ir a ver el chamán Suraja porque no eres de la misma cultura. Eso es obvio, ¿no? Yo si me encuentro así de repente con él y que tengo algún problema, le voy a contar pues, que me sucedió, no sé, qué dolor de cabeza o qué malestar. Le explico, pero a mí no me viene esa interpretación que ha sido por brujería, que ha sido por ataque, ¿sí? Entonces, por el momento, si tuviera unos años de vivir con ellos, de pronto sí. Ellos no lo plantean como fuerza de naturaleza, lo plantean como fuerza humanas, sociales, que hay otras enfermedades que interpretan a partir de fenómenos naturales, más naturales, que son espíritus escondidos en la naturaleza, en los huecos, en los palos huecos, en el fondo del río, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo tenemos adentro y ellos lo tienen afuera. Él lo tiene muy definido afuera. En la naturaleza, que es el primer enemigo, el primer medio hostil, ¿sí? Y en los otros humanos, que también son posiblemente enemigos, ¿sí? En vez que nosotros, pues, que estamos trabajando mucho con la culpa nosotros, con la culpabilidad, ¿sí? Ellos no, ellos pueden tener vergüenza, pena, ¿sí? De algo, sobre todo bajo la mirada de los otros, pero no en el sentido de que la culpabilidad es una cuestión interiorizada por una autoridad superior que te lo interioriza, ¿sí? Es un Dios cómplice, burlón también, sí, es muy burlón del carácter de ellos, y ellos tienen su vida aparte de su pueblo, tiene su historia, y en relación con la gente humana no hay sentido de una relación así de causa-efecto entre el comportamiento de uno y lo de los dioses. Porque los dioses no son dioses incluso, son héroes fundadores, han sido humanos, se volvieron pues seres sobrenaturales o seres así superiores, pero no, son ancestros más bien.